La doctrina de la sola escritura, que sostiene que la Biblia es la única autoridad infalible, ha sido un pilar del protestantismo desde la Revolución Protestante del siglo XVI hasta la actualidad. Sin embargo, cuando un cristiano honesto decide examinarla detenidamente, le surgen preguntas fundamentales sobre su coherencia con el cristianismo fundado por Cristo, sobre su origen y fundamentalmente sobre sus consecuencias. Muchos van a reconocer que la Biblia lógicamente no cayó del cielo completa y encuadernada. Sin embargo, cuando se cuestiona cuál fue la iglesia que con autoridad definió el canon, la mayoría cambia de tema con muchísima elegancia. Y sí, es realmente duro como protestante reconocer que fue la Iglesia Católica la que autoritativamente hizo ese trabajo asistida por el Espíritu Santo. Pero no vayamos tan rápido, volvamos al principio. Los primeros cristianos vivieron y transmitieron su fe sin un Nuevo Testamento completo durante décadas. La enseñanza apostólica se difundía oralmente y fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió y canonizó los libros sagrados en alguno de los primeros concilios. Por lo tanto, la misma Biblia que los protestantes consideran su única autoridad fue formada y preservada por la tradición de la Iglesia Católica bajo la guianza del magisterio vivo de la Iglesia. Muchos protestantes critican las tradiciones católicas por considerarlas humanas y no bíblicas. Sin embargo, en la práctica adoptan tradiciones que tampoco tienen un mandato explícito en las Escrituras. Por ejemplo, la celebración del culto dominical en lugar del sábado, la estructura de los servicios religiosos, los grupos de jóvenes, incluso la aceptación del canon bíblico, no es una práctica que fue mandada dentro de las Escrituras. Esto se ha ido desarrollando con el tiempo y no se encuentra, lógicamente, detallado en la Biblia, lo cual es una gran contradicción dentro del mundo protestante, y esto, sin dudas, evidencia una dependencia de tradiciones no reconocidas como tales. La interpretación individual de las Escrituras promovida por la sola Escritura ha llevado a una proliferación de denominaciones protestantes, cada una con doctrinas y prácticas muy distintas. Esta fragmentación contradice directamente y choca de cabeza contra la oración de Jesús por la unidad de sus seguidores en Juan 17:21. Y claro, esto plantea una pregunta. ¿Cómo puede una doctrina que conduce a tanta división ser la correcta? Jesús no dejó eso. Curiosamente, la sola Escritura no se encuentra enseñada en la Biblia. En 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo exhorta a los creyentes a mantener las tradiciones que han aprendido, ya sea por palabra o por carta. ¿Qué indica esto? Bueno, indica que tanto la enseñanza oral como la escrita eran autoritativas y sea el medio por el cual llegara, tenía la asistencia del Espíritu Santo. Además, la Biblia no proporciona una lista de sus propios libros canónicos. Fue la Iglesia la que discernió y estableció el canon. En 1 de Timoteo 3:15 vemos que Pablo describe a la Iglesia como columna y fundamento de la verdad, lo que implica una autoridad enseñante que guía a los creyentes a toda verdad. La autoridad de la Iglesia ha sido esencial para mantener la unidad doctrinal a lo largo de los siglos, a diferencia de la fragmentación observada tristemente en el protestantismo. La sola Escritura presenta inconsistencias históricas, lógicas y prácticas por donde se la vea. La fe cristiana se basa en la Escritura, en la tradición y la autoridad de la Iglesia, trabajando juntas para guiar a los creyentes en la verdad. Reconocer esta interdependencia es esencial para una comprensión completa y coherente de la fe cristiana. Quédate ahí un segundo que quiero comentarte algo. ¿Querés prepararte en apologética católica y conocer más la fe para defenderla? Bueno, te recomiendo DASAM, Escuela de Apologética Católica, que cuenta con los mejores profesores de Latinoamérica para enseñarte más y mejor. Así que anda al comentario fijado del chat, inscribite ahí y aprende a defender tu fe de una mejor manera. No lo dudes, DASAM, Escuela de Apologética Católica. Ahora sí, quédate hasta el final, que viene lo mejor en el video. Si hay algo que es coherente en este mundo, es la fe cristiana,
porque es la única religión verdadera. Una religión fragmentada con doctrinas por todos lados donde cada uno decide cuál es la verdad, no huele a verdadero cristianismo. Y te voy a dar un ejemplo que te va a hacer reflexionar. Presta atención. Imagina que un gran rey, sabiendo que va a ausentarse durante muchos años, decide dejar un testamento. Pero no lo escribe para que cada quien lo interprete por su cuenta, sino que lo confía a un consejo que él mismo ha formado, que él mismo ha instruido y que ha sellado con su propia autoridad de rey. Este consejo, compuesto por personas que caminaron con él, que lo escucharon y que recibieron su mandato, tiene la tarea de preservar fielmente ese testamento y explicarlo correctamente a cada nueva generación. Pero esto no es todo. Este rey, antes de partir, hace promesas solemnes y poderosas a su consejo. Le dice a la cabeza de este consejo, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dice al grupo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Lucas 10:16. También les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, los guiará a toda verdad. Juan 16:13. Estas promesas no son simbólicas, no son palabras vacías, no son promesas de una persona falible, sino que son juramentos reales de un rey eterno a su iglesia visible. Años más tarde, algunos ciudadanos encuentran copias de este testamento. Al leerlo, empiezan a interpretarlo por su cuenta, cada uno según su propia comprensión, según su propio contexto y según su propia lógica. Uno dice, aquí el rey quiere que todos sean libres, por eso no puede haber leyes estrictas. Otro responde, no, aquí dice el rey que se premia la obediencia, así que hay que cumplir normas. Y otro más se levanta y dice, no necesitamos ese consejo que él dejó, solo el testamento basta. Muy parecido a la realidad de hoy, ¿no? Pero el problema es evidente. Cada uno termina haciendo decir al testamento lo que quiere, sin tener acceso directo al corazón del rey ni a su voz original. Cada uno termina siendo su propio intérprete del rey, cuando en realidad las promesas mencionadas son para el consejo. Ahora imagina que ese consejo sigue vivo hoy y las promesas del rey siguen vigentes. Y es más, ese consejo tiene una línea de sucesión directa con los que estuvieron con el rey desde el principio. Ellos no inventan nuevos mandatos, simplemente explican lo que el rey quiso decir desde el principio y lo hacen con la autoridad que él mismo les otorgó. Además, ellos fueron los que definieron qué documentos eran realmente parte del testamento y cuáles no, porque muchas cartas circulaban en ese tiempo, pero no todas eran auténticas. ¿Quién sería más fiel al rey? ¿El que dice solo el testamento mientras lo interpreta a su manera? ¿O el que recibe ese testamento junto con la voz viva de quienes el rey instituyó para custodiarlo? La sola escritura es como decir que el testamento del rey basta por sí mismo, mientras se ignora, se rechaza o se desconfía de quienes el rey autorizó a explicarlo. Pero el cristianismo no nació con un libro, nació con la proclamación de un mensaje, la enseñanza de una comunidad guiada por el Espíritu Santo y con la autoridad dada por Cristo. ¿Quién los escucha a ustedes? Me escucha a mí. Lucas 10:16. La Biblia fue dada dentro de esa comunidad, no fue dada aparte de ella. Pretender lo contrario es como sacar el testamento de la corte del rey y entregarlo al juicio de cada ciudadano con una lupa y un diccionario. Lo que sigue no es unidad, sino una profunda confusión. Por eso el problema de fondo con la sola escritura no es la escritura,
la cual amamos y veneramos los católicos. El problema es la soberbia de pensar que uno puede ser su propio intérprete final, ignorando que la Iglesia que Cristo instituyó es columna y baluarte de la verdad. Así como nadie construiría un país basado solo en copias del Código Civil, sin jueces ni autoridades legítimas para interpretarlo, así tampoco puede sostenerse una fe verdadera basada solo en el texto, sin la Iglesia que le dio forma, sin la Iglesia que la custodia y sin la Iglesia que la proclama. Por eso es muy importante reflexionar en esto, querido hermano. La sola Escritura no fue idea de Dios. No fue.